Padre, en esta hora queremos manifestarte en el nombre de Jesús, que tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es el poder, Señor. Que de ti, por ti y para ti son todas las cosas, dice tu palabra, Señor. Que tú creaste todas las cosas y por ti existen. Y por eso queremos reconocerte como el único y sabio Dios, el único Dios verdadero, ese Dios santo, 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 que habitas en las alturas, en lo sublime y en la santidad, pero también con el quebrantado de espíritu, el humilde de corazón y con todo aquel que tiembla ante tu palabra, Señor. Que la mejor y la mayor ofrenda que te podemos dar a ti, Señor, y que tú siempre recibes, es un corazón contrito y un espíritu quebrantado, Señor. Por eso en esta hora, Dios Todopoderoso, queremos manifestarte nuestra absoluta y total necesidad y dependencia de ti, Señor. En nuestra humanidad, en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, en nuestras incapacidades, en nuestras imposibilidades, queremos reconocerte como nuestro Padre, como nuestro Dios, y que hoy te necesitamos más a ti que cualquier otro día anterior en nuestras vidas, Señor. Que hoy te necesitamos más a ti que a cualquier otra persona en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque somos ovejas de tu prado. No nos creamos a nosotros mismos, sino que tú nos creaste a nosotros, Señor. Bendito seas, Padre, porque no solamente nos creaste, sino que también nos formaste y nos redimiste, Señor. Nos compraste para ti por medio de la sangre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana, porque este es el día que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti en este día, Señor. Y en esta hora, Dios, queremos pedirte para que prepares nuestra mente y nuestros corazones para que la semilla de tu palabra que sea sembrada produzca fruto al 100%, Señor. Que esa palabra tuya que tiene el poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados, actúe en nosotros los creyentes, Señor, de la manera que tú quieres que actúe, Señor. Que no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el objetivo por el cual tú la has enviado, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos, te amamos, Señor. Te pido en cuanto a mí, Dios Todopoderoso, que yo únicamente hable tu palabra, la palabra tuya, la palabra de Dios, Señor, y que cualquier palabra de sabiduría humana, Dios Todopoderoso, que sea olvidada por mis hermanos y mis consiervos aquí reunidos, Señor. Gracias, Padre, bendito sea por los siglos de los siglos. La adoración, el honor, la autoridad pertenecen a ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Bueno, continuamos en Lucas 9 y vamos a estudiar hoy 3 versículos. Pero estos 3 versículos también están contenidos en San Marcos 8 y también están en Mateo 16. Pero en Mateo está amplificado en qué consiste el pasaje. Entonces vamos a hacer la lectura de Lucas, vamos a hacer la lectura de Marcos, pero vamos a concentrarnos en cómo lo desarrolla Mateo, que es donde está mejor expuesto y más amplificado el concepto. Entonces, Lucas 9, del 18 al 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Vayamos a Marcos, a la izquierda de Lucas. Marcos 8, del 27 al 30. Acá nos da un detalle adicional, el principio de la lectura. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros
¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Ahora sí vayamos a Mateo 16, a la izquierda de Marcos. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí se está refiriendo a sí mismo como el Hijo del Hombre, como leímos en el anterior, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No se está contradiciendo, sino que Jesús es conocido también como el Hijo del Hombre, de acuerdo a la revelación de Daniel. Entonces, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Esa región es una región que estaba al norte de Galilea. ¿Por qué Jesús se va a esa región? Se va a esa región porque tuvo una confrontación con los fariseos. En los segmentos anteriores de Lucas, de Mateo y de Marcos lo podemos ver, la demanda de una señal, y Jesús después le habla de la levadura de los fariseos y se va y llega allá a Cesarea de Filipo. Es bueno tener en cuenta eso porque Cesarea de Filipo, esa ciudad se llamaba así en honor al César romano, al emperador. Y el César, dentro de la cultura romana, era considerado un dios, que era objeto y culto de adoración. Al César lo adoraban de una u otra forma. Entonces Jesús, precisamente en esa ciudad donde había un monumento o una especie de altar al César, pregunta a sus discípulos esta pregunta que hoy tiene relevancia y tiene vigencia. Tiene vigencia porque si hoy le preguntamos a cualquier hombre quién es Jesús, todo el mundo nos va a dar una respuesta. Históricamente, el Imperio Romano no desconoce o no desconoció la existencia del personaje Jesús de Nazaret. En los anales históricos del Imperio Romano, en Roma, allá en Italia, se hablaba de que en la región mal llamada Palestina, que el nombre Palestina no es el nombre original de esa región se conoce bíblicamente como la tierra de Canaán. Quien le puso Palestina fue el emperador Adriano, para olvidar o para sacar del contexto a los judíos del territorio. Entonces, dicen que en la región de Palestina, lo que conocemos hoy como el territorio de Israel, decían que había un carpintero llamado Jesús que hacía milagros. Así lo registra el Imperio Romano en sus documentos históricos. Los judíos, en sus documentos históricos, hay un historiador que se llama Josefo, que escribió Antigüedades 1 y Antigüedades 2, y él habla de los seguidores de un Jesús de Nazaret. De los seguidores de Jesús de Nazaret. Y la historia secular, o yéndonos fuera de la Biblia, reconocen que existió un personaje llamado Jesús de Nazaret. La religión judía, si tú le preguntas a un judío ¿quién es Jesús de Nazaret?, ellos te van a decir de que era un rabino, de que era un maestro. La gran mayoría de los judíos no lo reconocen como el Mesías, pero sí reconocen que históricamente existió Jesús de Nazaret y era considerado un rabino, un maestro que interpretaba el Antiguo Testamento. Los musulmanes creen que Jesús existió y ellos consideran que Jesús es el profeta anterior a Mahoma.
que la religión no niega la existencia de Jesús de Nazaret. Si nos vamos a las religiones del lejano oriente, consideran que Jesús era un iluminado. Inclusive hasta los brujos creen en Jesús, creen en la existencia de Jesús. Entonces, Jesús, cualquier ser humano, tú le preguntas quién es Jesús o quién fue Jesús, alguien te da una respuesta. Políticamente te dirán que fue un guerrillero, que estaba en contra del sistema que predominaba en Roma. Entonces, también los judíos creen que era un impostor que se hizo llamar a sí mismo el Mesías. Entonces, esa pregunta hoy tiene vigencia. ¿Quién dice los hombres quién soy yo? Y así como le respondieron sus discípulos, hoy hay muchas respuestas, como ahorita expusimos acerca de quién es Jesús. Versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Juan el Bautista en este momento histórico de este evento ya había sido decapitado. Ya lo había mandado a decapitar Herodes en la cárcel a petición de Salomé, la hija de Herodías, que en el cumpleaños de Herodes danzó y estaba Herodes con su corte real y dice que le gustó tanto el baile que ella hizo que Herodes se emocionó y le dijo que lo que le pidiera se lo daba, así sea la mitad de su reino. Y ella habló con la mamá, y la mamá, como Juan el Bautista, le decía cada rato a Herodes que no era lícito tener la mujer de su hermano como mujer, le pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y dice que Herodes accedió a esa petición. Entonces Herodes ya había decapitado a Juan el Bautista. Entonces, por eso la gente del común pensaban que en Jesús actuaba el poder de Juan el Bautista. Por eso decían que algunos Juan el Bautista, otros Elías. Elías es conocido como el referente de los profetas del Antiguo Testamento. Elías es el profeta del que hace mención Santiago 5, que dice que Elías era un hombre sujeto a las pasiones humanas igual que las nuestras, pero que oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio en Israel, y después oró para que volviera a llover y volvió a llover. Entonces, Elías era un hombre que en la referencia de la religión judía se conoce como un hombre que vivía en el poder de Dios. Elías hacía milagros, también hacía prodigios, y siempre tenía una frase particular que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy, y decretaba de pronto algo. Entonces, de una otra forma, también como Jesús hacía milagros y hacía señales y prodigios, pensaban que Jesús era Elías actuando por medio de Jesús. Y como antes de la venida del Mesías decían que Elías iba a venir, entonces ellos pensaban que era Elías, pero ya Jesús había dicho de que Elías había venido y que Elías había sido Juan el Bautista. Jeremías se conoce como el profeta llorón. Ahí está un libro en el Antiguo Testamento escrito por el profeta Jeremías. Y Jesús, pensaban que era Jeremías porque Jesús, de una u otra forma, hay referencias bíblicas de que Jesús lloró varias veces. Entonces, por eso pensaban que Jesús era también una continuación del ministerio de Jeremías. Es bueno aclarar de que los judíos no creían en el concepto de la reencarnación. Los judíos, por ejemplo, los fariseos, sí creían en el concepto de la resurrección. Los
saduceos no, pero los fariseos sí creían en el concepto de la resurrección. La reencarnación como pensamiento, como filosofía, bíblicamente no tiene sustento. Es más, va en contra de la Biblia. Todos esos pensamientos de la transmigración del alma que enseña la nueva era, que enseña el budismo, que enseña el hinduismo, no tiene consonancia con la Biblia. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está dispuesto para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, ese concepto de que el alma del ser humano transmiga o puede reencarnar en otro ser humano o en un animal, eso no es bíblico. Y los cristianos no pueden creer en ese concepto, porque la Biblia habla es de la resurrección y habla que hay una sola muerte. Entonces es bueno aclarar eso, porque ellos ahí no estaban hablando de que Jesús había reencarnado, o que Elías o Juan el Bautista o Jeremías habían reencarnado en Jesús. Ellos no eran lo que estaban afirmando. Esos son de los textos que utilizan las personas que creen eso para sustentar de que la Biblia habla de la reencarnación. No, la Biblia no habla de la reencarnación. Para que tengamos eso claro. Entonces les dijo, 15, la segunda parte, o algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Para los judíos, todos los que escribieron el Antiguo Testamento eran considerados profetas. Es más, Abraham se presenta como profeta también, Moisés, todos los personajes del Antiguo Testamento se conocen como los profetas. Josué, Moisés, Samuel y todos estos personajes, que inclusive David, en Romanos 9 dice, bien profetizó David, de una otra forma ejercía función profética. Entonces, aquí la Biblia nos habla de que algunos de los profetas del Antiguo Testamento que se había manifestado, que se había manifestado en nombre de Dios. Entonces, el 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús primero pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente quién soy yo? Es decir, la gente que no andaba con él, la gente que no hacían parte de sus discípulos. Y ahí está la respuesta. Y como habíamos dicho, pregunta que tiene vigencia actual. Pero después le pregunta a sus discípulos. Y si tú te consideras discípulo de Jesús, la idea es que tengamos claro en qué consiste la respuesta. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le estaba respondiendo Pedro ahí? Pedro estaba respondiéndole a Jesús que él era el Mesías, que Dios le había prometido a Israel por medio de David que iba a venir. Vayamos a Lucas 1. En el anuncio del nacimiento de Jesús nos dicen o nos describe en qué consistía de que Jesús era el Mesías. Dice en Lucas 1:31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa
de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el concepto de Jesús Mesías o Jesús el Cristo, el escogido, el elegido por Dios para ser Rey eterno en Israel. Entonces, lo que Jesús, lo que el ángel, lo que Dios a través del ángel le estaba diciendo a María de Jesús, es lo que su función de Mesías, lo que el Cristo, Mesías en hebreo, Cristo en griego. Entonces, el Mesías, Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente, era para cumplir esto que el ángel a través, o Dios a través del ángel, le había dicho a María quién iba a ser Jesús. Entonces, regresemos a Mateo 16. Y dicen, este será grande. No ha habido en la historia de la humanidad un personaje más grande que Jesús. No ha habido una persona que enseñara las cosas que enseñó Jesús. No ha habido en la historia de la humanidad una persona que hiciera las cosas que hizo Jesús. No hay nadie en la historia de la humanidad que haya resucitado y vive y reina para siempre como Jesús. Por eso este será grande. No hay nadie que se pueda comparar a Jesús, absolutamente nadie. No hay ningún personaje en la historia de la humanidad que pueda compararse con Jesús de Nazaret. Absolutamente nadie, ni Moisés, ni Buda, ni Confucio, ni el Dalai Lama, ni el que ustedes pongan. Nadie, ni el Papa, nadie se puede comparar a Jesús. Absolutamente nadie. Entonces, le dijo, ¿y vosotros qué? Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado es doblemente feliz. Significa bienaventurado, doblemente feliz. Y la Biblia habla muchas veces de la bienaventuranza del hombre en ese proceso de acercarse, de entender y conocer a Dios. Entonces dice, doblemente eres feliz, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene una verdad bíblica que es innegable. El reconocer al Jesús bíblico, al Jesús como se reveló en la Biblia, no es consecuencia de la capacidad intelectual del ser humano. Hay personas que son analfabetas o que solamente han cursado primaria, que saben que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, y viven su vida conforme a eso. Pero también hay personas con doctorado y con maestría que creen eso. Pero hay personas analfabetas o con pocos estudios y también con doctorados y maestría que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Es más, hay personas que se han desgastado toda su vida tratando de demostrar de que lo que dice la Biblia es mentira. Demostrar de que Jesús no es quien dice ser la Biblia, quien Él es. ¿Sí? No depende de la intelectualidad humana. Reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, dice, no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, un ser humano no tiene la capacidad de hacerle entender a otro ser humano quién es Jesús. Quien tiene esa capacidad es Dios mismo. Dice, no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos.
Entonces, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y es tu Señor y tu Salvador personal, eso no fue consecuencia de tu intelectualidad o que alguna persona te lo supo exponer y tú lo entendiste. No, te lo reveló Dios. Te lo reveló el mismo Dios. En Juan 15:26. Miren cómo lo afirma el mismo Jesús, refiriéndose a la obra que iba a hacer el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. De quien da testimonio de Jesús es el Espíritu Santo. Por eso el único pecado imperdonable es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Porque cuando alguien habla del Evangelio de Jesús, no lo está haciendo la persona, lo está haciendo el Espíritu Santo a través de ti. Y si una persona rechaza ese mensaje, le está diciendo al Espíritu Santo mentiroso. Entonces, por eso que la blasfemia en contra del Espíritu Santo es el único pecado imperdonable. De acuerdo a Mateo 12, cuando Jesús dijo que el único pecado imperdonable era ese, que cualquier blasfemia en contra del Hijo del Hombre sería perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no iba a ser perdonada. Porque el Espíritu Santo es la única persona que hoy da testimonio del Jesús bíblico. Lo hace a través de la lectura de la Biblia o lo hace a través de la exposición de la Biblia, pero es el Espíritu Santo. Ahí mismo en Juan, pero en el capítulo 16, del 7 al 15, miren cómo dice Jesús, cómo lo dejó plasmado Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Consolador se está refiriendo al Espíritu Santo o al otro Consolador, al otro intercesor. No vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. La revelación de la creencia en Jesús, de la manera como se reveló en la Biblia, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Nosotros estábamos antes en el mundo y el Espíritu Santo viene y nos convence a nosotros que estábamos en el mundo de pecado. Y Jesús define por qué era convencernos de pecado: no creer en el Jesús bíblico. Antes de Jesús, o antes que el Espíritu Santo nos revelara quién es Jesús, podíamos nosotros creer en un Jesús histórico o en un Jesús religioso. Pero no era esa creencia la que te iba a salvar. Hay muchas personas hoy que creen en Jesús, pero no son salvos. Es más, hay muchas personas que llaman a Jesús Señor, pero no son salvos. Y el mismo Jesús lo afirmó: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si no basta con que una persona crea en el Jesús histórico o en el Jesús religioso, sino que tiene que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y es más fuerte aún, porque dice: y en aquel día algunos me dirán en tu nombre, es decir, utilizaban el nombre de Jesús para predicar, para hacer milagros y para echar demonios. ¿Y qué le dice Jesús? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso está en Mateo 7.
cuando dice que no todo el que llama a Jesús Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Entonces no es creer en Jesús de una manera intelectual, sea histórica o sea religiosa. Entonces el Espíritu Santo, cuando nos convence a nosotros, cuando estábamos en el mundo de pecado, era porque realmente no creíamos en Jesús de acuerdo a la revelación bíblica. Llega el Espíritu Santo, nos convence de eso, y no solamente nos convence de pecado, sino que dice que nos convence de justicia. Versículo 10, de justicia. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Sí, Jesús ya humanamente, con los ojos naturales, no lo vemos, pero hoy lo podemos ver por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Nosotros, o aquel que ha nacido de nuevo en Cristo por el Espíritu Santo, no necesita ver con sus ojos naturales a Jesús para creer en la existencia de Jesús, porque Jesús hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, dice la palabra de Dios, pero que con los ojos naturales ya no se puede ver. Pero a través de la Escritura y a través del Espíritu Santo sí lo vemos. El Espíritu Santo nos lo muestra, independientemente que con los ojos naturales no lo veamos. 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juicio, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, se está refiriendo al diablo. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La Biblia habla del diablo como el príncipe de este siglo, habla también como el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, también se conoce así. Entonces, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ya fue juzgado en la cruz, cuando Dios cumplió la primera promesa mesiánica de Génesis 3:15. En Génesis 3:15 Dios le dijo a la serpiente, que personificaba al diablo en ese momento, que iba a poner enemistad entre la mujer y él, entre el fruto de la mujer y el fruto de él, que él le iba a morder el talón, Génesis 3:15, pero que el fruto de la mujer le iba a aplastar el diablo la cabeza. Dios desde Génesis 3:15 ya había dictado sentencia sobre el diablo. Ha sido ya juzgado, pero la sentencia se lleva a cabo en la cruz. Se lleva a cabo en la cruz, cuando Cristo muere en la cruz. Ahí donde se ejecuta la sentencia que Dios había emitido. Entonces, dice que ya el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué significa eso para nosotros como creyentes? Que nosotros no debemos tenerle temor al diablo, ni miedo al diablo. El diablo ya fue derrotado en la cruz y no tiene acceso a ningún creyente si Jesús no le da la autorización. En Lucas 22:22, Pedro le dice a Jesús, o Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha solicitado para zarandearte como trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte, y una vez vuelto restaures a tus hermanos. El diablo no tiene acceso a ti si Dios no le da autorización. Por eso no puedes tenerle miedo al diablo. En Job, cuando se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, y entre esos el diablo, ¿qué le dijo Dios al diablo? Mira a mi siervo Job, ¿quién como él en la tierra? Y el diablo le dice: pero es que tú lo tienes bendecido, ¿cómo no va a vivir en esa integridad que vive? Y el diablo hace un trato con Dios y dice: quítale lo que tiene para que veas que va a blasfemar en tu nombre. Y Dios le dice:
te doy libertad para que lo toques. Y fue cuando le sucedió la desgracia a Job. Pero mientras tanto, no. El diablo no puede tocarte a ti sin la autorización de Dios, sin el permiso de Dios. Por eso es que en Romanos 8 dice de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el diablo fue creado, no como diablo, pero fue creado. Entonces, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Primera de Juan, vayamos a Primera de Juan 5. Antes de Apocalipsis, después de Segunda de Pedro. Primera de Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, y se refiere a los cristianos, no practica el pecado. Pues aquel, en mayúscula, se está refiriendo a Jesús, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Y el maligno no le toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si el diablo pudiera acceder a nosotros, ténganlo por seguro que ya lo hubiese hecho o hubiera hecho de nosotros todo lo que le hubiera dado la gana de hacer. Porque si hay alguien que impide que el diablo reine con libertad en este mundo, somos nosotros como iglesia. Nosotros somos su enemigo número uno. Pero no nos puede tocar porque tenemos el manto de la protección y del cuidado de Dios. Entonces, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Vayamos nuevamente a Mateo. No, a Juan 16. (16:12) Aún tengo muchas cosas por deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que humanamente tenía muchas cosas que decirles, pero que humanamente no las iban a entender, no las iban a comprender. Que por eso cuando viniera el Espíritu de verdad nos iba a guiar a toda la verdad. La verdad es Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Pero hay una condición. Dios, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. Eso está en Juan 8:31. Permaneced en mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad como concepto bíblicamente hablando es la persona de Jesús. Dice Juan el Bautista cuando vio a Jesús en Juan 1:14, que cuando vieron al Verbo que se hizo carne, lo vieron lleno de gracia y de verdad. Y por eso es que en Juan 4 dice, 4:20 o 21, cuando dice
porque el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, porque la adoración a Dios es del espíritu humano a Dios que es espíritu. Y en verdad, porque es a través de Jesús que se adora a Dios, únicamente a través de Jesús. Y por eso Jesús en Juan 14:16 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. A toda la verdad es a todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él a través del estudio de la Biblia. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y miren esta bendición: y os hará saber las cosas que habrán de venir. Los cristianos podemos vivir tranquilos porque nosotros sabemos cómo termina la historia del mundo. Y eso lo hace el Espíritu Santo a través del estudio de Apocalipsis. Si tú estudias Apocalipsis, sabes cómo va a terminar la historia de la humanidad. Que no sobra decirlo, que hoy estamos más cerca del cumplimiento de lo que Apocalipsis dice. Hoy más que nunca estamos más cerca de que comience a cumplirse todo lo que dice Apocalipsis 6 en adelante, cuando Jesús comienza a romper los sellos. Versículo 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Comenzamos a saber de Dios y de Jesús es por el Espíritu Santo. Y como dice el 15: todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, conocer a Dios, entender a Dios y creer en Dios no es algo que dependa del intelecto y de la capacidad humana. Es única y exclusivamente obra del Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros. En 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 9, miren cómo dice, 2 Corintios 2:9, lo tenemos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, ahí corazón es mente, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Espíritu en minúscula. Cuando en la Biblia leas espíritu en minúscula, se está refiriendo al espíritu del hombre o a los espíritus demoníacos, a los espíritus inmundos. Cuando leas espíritu en mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Sí? Cuando estábamos en el mundo, había un espíritu que nos regía, que nos gobernaba, que dice la Biblia que es el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2. Y nosotros hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué fin? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos con palabras enseñadas, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. El 14, esto éramos nosotros antes de ser cristianos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo por el Espíritu Santo. A ese le está escribiendo a cristianos. Entonces, regresemos vayamos ahora a 1 Corintios 12, ahí mismo en 1 Corintios 12:3. Aquí el Espíritu Santo nos reafirma cómo es la única manera que podemos reconocer a Jesús como Señor. Primera de Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie en que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie en que hable por el Espíritu Santo puede decir que Jesús es maldición o que Jesús es causa de maldición. Es lo que está diciendo ahí Pablo por medio del Espíritu Santo. Y dice después el punto y coma: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No es tu intelectualidad, no es tu capacidad humana, no es tu inteligencia, no es tu sabiduría. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a entender, reconocer y aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal. Por eso el acto de salvación del alma humana es un acto soberano de principio a fin que le compete a Dios. Porque el Espíritu Santo fue el que nos dio testimonio primero de Jesús. Y ahí comienza el proceso. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a entender y a aceptar esa salvación. No hay mérito humano en la salvación del alma. En 1 de Pedro 1:22 en 1 de Pedro 1:22 se está refiriendo a Jesús y también se está refiriendo a nosotros. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y dice mediante el Espíritu. Si obedecemos a la verdad de Dios, dice la palabra de Dios que es mediante el Espíritu Santo. Y ya después de haber obedecido la verdad de Dios por el Espíritu Santo, dice: para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces llega Dios, el Espíritu Santo en nosotros, nos da testimonio de Jesús, nos sella, nos bautiza, comienza a morar en nosotros. Todo eso lo enseñamos en Fundamento de Fe. Por eso es necesario que vengan en la clase del Espíritu Santo. Nos sella, nos bautiza, nos regenera, comienza a morar en nosotros y comienza el Espíritu Santo a llevar a cabo la obra de redención de nosotros. Es el Espíritu de Dios. Ahora sí vayamos a Mateo 16. Ahora en el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Sobre la persona de Pedro, no. Dios no edificó su iglesia sobre una persona, ser humano común y corriente como nosotros. Ya vamos a leer cómo edificó Dios su iglesia. Sobre lo cual Dios edifica su iglesia es sobre la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión es que Dios edifica su iglesia. Y Pedro mismo, él mismo, a través de la Biblia, nos dice quién es la verdadera roca. Y en Hechos 4:11, vayamos a Hechos 4:11 a la derecha, después de Juan. De Hechos dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ahí Pedro le estaba dando testimonio a los judíos después de la curación del cojo en Hechos de los Apóstoles 3. Y comienza a dar un discurso ya de este testimonio y comienza a hablarle a ellos de Jesús. Y dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. El 12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es la piedra del ángulo. En Efesios 2 a la derecha, miren cómo el Espíritu Santo nos revela quién es la piedra angular de la iglesia. Desde el versículo 11 comienzan a hablar de Jesús. El Espíritu Santo nos comienza a dar testimonio de Jesús para nosotros los que no éramos judíos. Y en el versículo 17, miren lo que dice. Efesios 2:11. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, unos y otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Mira cómo entramos al Padre a través del Espíritu Santo. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No es Pedro, eran los apóstoles, los 12, no era solo la persona de Pedro. Los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ya edificados la iglesia, Jesucristo, la piedra principal del ángulo, y por un lado se levanta a través del fundamento de los apóstoles y los profetas, comienza a crecer la iglesia, que es vista aquí como un edificio en el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien, inclúyete ahí, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, la piedra principal del ángulo, la piedra sobre la cual Dios edificó su iglesia, no era la persona de Pedro, era la confesión de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios viviente. En la confesión de que Jesús es nuestro Señor y Salvador personal. Ahí es que comienza Dios a edificar la iglesia. En Primera de Pedro, el mismo Pedro, capítulo 2, versículo 4, el Espíritu Santo nos da una revelación a nosotros que nosotros también somos piedras. Primera de Pedro 2, 4. Hay una Biblia que tiene el subtítulo La piedra viva. Entonces dice: acercándoos a él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Se está refiriendo a Jesús. 5. Vosotros, es decir, nosotros, también como piedras vivas. Nosotros también somos piedra. No solamente era Pedro. Todos los que creen que Jesús es su Señor y su Salvador personal, Dios nos considera como una piedra viva. No es algo exclusivo de un individuo. Y miren lo que dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión, Sión en Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, refiriéndose a Jesús, no será avergonzado. Para los que creemos en él, versículo 7 dice: para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Si a alguien se les pone la palabra y rechaza el mensaje de la palabra, dicen que tropieza en la palabra. Y esa piedra que es escogida y preciosa no va a ser para bendición, sino para vergüenza. Y dice: siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces, ¿qué es la iglesia? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Iglesia no es una organización. La iglesia, de acuerdo a la Biblia, es un organismo, un cuerpo, o no, un órgano. Dice que como el cuerpo tiene muchos órganos, en Romanos 12 y 1 Corintios 12, el Espíritu Santo revela a la iglesia como un cuerpo que se compone por diferentes miembros, pero no es una organización, aunque las iglesias tienen una organización interna, pero bíblicamente la iglesia es un órgano, no es una organización, es un cuerpo. Y la iglesia no es una institución que se autodenomine iglesia. Iglesia son todas las personas que desde Hechos de los Apóstoles capítulo 2, por el testimonio del Espíritu Santo a través de los apóstoles, se arrepintieron y comenzaron a creer en Jesús como Señor y Salvador personal. Entonces, la iglesia como tal, como cuerpo, comienza en Hechos de los Apóstoles 2 hasta el día de hoy. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son todas las personas que en estos 2000 años han creído en Jesús como Señor y Salvador personal. No son las organizaciones, son las personas, que en muchas de esas organizaciones que las personas denominan iglesia, no, personas que verdaderamente no hacen parte de la iglesia. De acuerdo a lo que hablamos de Mateo 7, que no todo el que me diga Señor, Señor. Iglesia son aquellas personas que hacen parte del cuerpo de Cristo, confesando a Jesús como Señor y Salvador personal por medio del Espíritu Santo. Y dice que las puertas del Hades, en Mateo 16, no prevalecerán contra ella. Hades es el lugar de los muertos. Tratando de decir Jesús, o afirmando Jesús, tal cual como ha sucedido, que la muerte no iba a prevalecer en contra de su iglesia. Y hoy vemos que 2000 años casi después del nacimiento de la iglesia, estamos nosotros aquí. Nosotros como iglesia estamos aquí reunidos. Entonces, la iglesia universal son todos los creyentes que en un momento de la historia de la humanidad creyeron en Jesús como Señor y Salvador personal. Esa es la iglesia universal. La iglesia local es lo que nosotros somos hoy en día. Estamos reunidos en un sitio, un sitio adorando a Dios, en este local pequeño. Entonces,
hacemos parte de esta iglesia local, pero para Dios somos parte de su iglesia universal. Aquí, como hay una iglesia local aquí, hay iglesias locales en otros sitios. Dios a nosotros nos ve a todos como miembros de su iglesia universal, y prometió que la muerte no iba a prevalecer contra la iglesia. En Mateo 16, vaya más Mateo 16, en el 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A qué se está refiriendo el Espíritu Santo ahí? En Apocalipsis 3, 11 dice que Jesús es el que tiene en su mano las llaves de David, que cuando Él abre, nadie cierra, y que cuando Él cierra, nadie abre. Eso está en Apocalipsis 3, 10 y 11, cuando el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Entonces Jesús dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué está afirmando Jesús? Que cuando, sobre la confesión de Jesús como Señor y Salvador personal, que es la llave y es la puerta, Jesús mismo dice en Juan 10: yo soy la puerta, todo aquel que por mí entrare. Entonces, Jesús es la llave y es la puerta. La llave es Él, la puerta es Él. Entramos y comenzamos a entender todos los misterios de Dios. Comenzamos a entender todos los misterios de Dios, así como habíamos leído en San Juan 16. Entonces comenzamos a entender todo aquello que antes leíamos en la Biblia y nos parecía incomprendible, inentendible. Ya podemos acceder a ese conocimiento y entenderlo. Y no solamente entenderlo, sino ponerlo también en práctica. Entonces dice: y todo lo que atares en el cielo será desatado en los cielos. No es que tenía la autoridad o tenemos la autoridad nosotros sobre Dios, porque la versión original dice: lo que atares en la tierra ya habrá sido atado en los cielos. Ya en la versión original lo dice en ese contexto. Y lo que desatares en la tierra ya habrá sido desatado en los cielos. ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu Santo a nosotros ahí? Que a través de Cristo, que es la llave, que es la puerta, nosotros podemos acceder a todos los misterios del conocimiento de Dios. En Colosenses 2:3, miren cómo nos lo dice el Espíritu Santo. Colosenses 2. Vamos a leerlo del versículo 2. Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Aquí dice: y de Cristo, pero hay una versión que dice el misterio de Dios Padre, dice el Cristo, que Cristo como tal es el misterio de Dios Padre. Y miren lo que dice el versículo 3: en ese misterio de Dios Padre y de Cristo, o en el misterio de Dios Padre, el Cristo, miren lo que dice el 3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Dios los tiene en la persona de Jesús. Por eso el Proverbio 8 es testimonio, un testimonio anterior a Jesús. Ya para terminar, dice que Jesús le dijo a sus discípulos
Entonces, esto que todo lo que atáramos en la tierra, nosotros tenemos hoy por el Espíritu Santo la posibilidad de dar a conocer todos los misterios de la verdad de Dios. No es intelectualidad humana, somos nosotros. Entonces mandó Jesús a sus discípulos que a nadie dijese que Él era el Cristo, que Jesús era el Cristo en ese momento histórico, porque todavía Jesús no había muerto en la cruz. Entonces le estaba diciendo a las personas que ahí no dijeran que Él era el Cristo, pero después de su muerte y su resurrección mandó a la gran comisión a que dieran testimonio de que era el Cristo. Pero esa pregunta hoy que hizo Jesús, hoy tiene vigencia para nosotros. ¿Quién dice los hombres quién es Jesús? Y si nosotros somos o nos consideramos discípulos de Jesús, tenemos claro de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, de que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Esa pregunta hoy tiene vigencia para nosotros. Y ya podemos saber que por el Espíritu Santo podemos darle respuesta a aquellos hombres que no conocen realmente quién es Jesús. Pedirle a Dios que así como nos reveló a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente, como nuestro Señor y Salvador personal, se lo revele a aquellas personas que aún no lo conocen, y que nosotros seamos ese instrumento de Dios por el Espíritu Santo de dar a entender esa revelación. Gracias, Padre, te amamos, te bendecimos por habernos traído a este lugar, porque es verdad que Jesús tuvo su pasión y su muerte, pero hoy está vivo, Señor, a tu diestra, intercediendo por nosotros, Señor, y esperamos la gloriosa y segunda venida de Jesús. Esa, como dice tu palabra, que el que crea diga: ven pronto, Señor Jesús. Señor, te amamos, Padre, te bendecimos, y así como has guardado nuestra llegada a este lugar, guarda y bendice nuestra salida y la llegada al lugar de nuestros destinos, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén.